Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video de inducción electromagnética. ¿Sí? Nos dice, vamos a desarrollar el siguiente problema que nos dice una espira de radio de 25 centímetros está situada en un plano XY y nos dice que en dicha zona existe un campo magnético orientado en sentido negativo en el eje Z y que aumenta en dicho sentido según la expresión, ¿no? Donde pues el campo magnético va a ser igual a 0,1 más 0,2 por el tiempo, ¿no? Y nos piden determinar el flujo magnético que atraviesa la espira en función del tiempo y B, la fuerza electromotriz inducida en la esfera y el sentido de la corriente que circula por ella, ¿sí? Entonces, como primer paso vamos a identificar nuestros datos, ¿no? Entonces, la espira va a tener un radio que nos dice que es de un radio de 25 centímetros. ¿Sí? Entonces, convirtiéndolo a metros nos quedaría de 0,25 metros. También va a tener un área que bien sabemos, ¿no? Que el área se calcula, ¿no? El área va a ser igual a pi por el radio al cuadrado. Entonces, vamos a tener que el radio elevarlo al cuadrado, ¿no? Entonces, 0,25 al cuadrado, que nos daría 0,0625 por pi por metros cuadrados. Entonces, ahí sería el área de la espira. También vamos a tener en los datos que tenemos, ¿no? Ahí el campo magnético. Está en función de T, que nos dice que es igual a 0,1 más 0,02 por el tiempo, ¿no? Que eso está expresado en Tesla, ¿no? Tesla, en Tesla. ¿Sí? También vamos a tener nuestras incógnitas, ¿no? Lo que nos piden, que vendría a ser el flujo magnético, que vendría a ser nuestra incógnita. Y también vamos a tener la fuerza electromotriz, ¿no? Fuerza electromotriz, que nos están pidiendo la fuerza electromotriz inducida en la esfera y el sentido de la corriente que circula por ella, ¿no? Entonces, ahora pasamos a nuestro gráfico, a nuestra representación gráfica, ¿no? Que nos dice, ¿no? Que la espira está situada en un plano XY y está orientada en sentido negativo hacia el eje Z, ¿no? Entonces el eje Z como si nos estuviera hacia acá, ¿no? Entonces la espira nos dice que está en sentido negativo hacia el eje Z, entonces está hacia allá, ¿no? Entonces se va a generar un flujo magnético entrante, ¿no? Se va a generar un flujo magnético entrante, ¿sí? Un flujo magnético entrante del campo magnético, ¿no? Entonces ahí tenemos ya nuestra representación gráfica. Ahora sí, pasamos a nuestras ecuaciones físicas que vamos a emplear. La primera, ¿no? Para encontrar el flujo magnético. El flujo magnético vendría a ser igual a el campo magnético por el área, por el coseno del ángulo. ¿Sí? Entonces, ahí vamos, esta es nuestra primera ecuación. Nuestra segunda ecuación vamos a emplear la ley de Faraday. Ley de Faraday. ¿Sí? Que la ley de Faraday nos dice que la fuerza electromotriz va a ser igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a tener nuestras dos ecuaciones. ¿Sí? Ahora sí, vamos a sustituir los datos, ¿no? Primero, para encontrar el flujo magnético, vamos a sustituir en 1. ¿Sí? Vamos a sustituir en 1. Entonces tendríamos que el flujo magnético va a ser igual a el campo magnético, que ya lo tenemos allá, que está expresado en el tiempo, ¿no? Sería 0,1 más 0,02 por el tiempo, ¿sí? Por el área que ya lo tenemos allá, que sería 0,0625 pi, ¿sí? Y el coseno del ángulo, ¿no? El coseno del ángulo. Como el vector del campo magnético, está entrando, ¿no? Y entonces también con el vector de la superficie de la espira van a formar un ángulo de
0 grados. Entonces el coseno va a ser igual, el coseno del ángulo va a ser igual a 1. Entonces ya no lo colocamos acá. ¿Sí? Ahora sí vamos a hacer los respectivos cálculos. ¿Sí? Entonces vendríamos a ser 0,1 por 0,0625 por pi. ¿Sí? Que nos daría, ¿sí?, una respuesta de 19,63 por 10 a la menos 3. Más sería 0,02 por 0,0625 por pi, ¿no? Por pi. Por pi, que nos daría una respuesta de 3,92 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la respuesta para el flujo magnético. Pero no olvidar que esto está multiplicado por el tiempo, ¿no? Y esto se mide en webs, ¿no? En webs. ¿Sí? Esto se mide en webs. Entonces el campo magnético se mide en webs. No olvidar eso. ¿Sí? Ahora sí, vamos a sustituir en la ecuación 2. Sustituir en la ecuación 2. ¿Sí? Donde la fuerza electromotriz va a ser igual a menos la derivada, ¿no? La derivada del flujo, que vendría a ser 19,63 por 10 a la menos 3 más 3,92 por 10 a la menos 3 por el tiempo. ¿Sí? Entonces, ahí está. Entonces, vamos a derivar con respecto al tiempo. Entonces, ¿sí?, la constante, vamos a derivar, entonces la constante de un número sería 0. Entonces nos quedaría, acá nos quedaría derivando, nos quedaría 0, ¿no? La derivada de un número es igual a 0. ¿Sí? Entonces nos quedaría que 3,92 por 10 a la menos 3, ¿sí?, voltios. Entonces ahí, esta vendría a ser nuestra, ¿sí? Sí, pero no olvidar el signo menos, ¿no? ¿Sí? No, esto vendría a ser nuestra fuerza electromotriz, ¿no? Ahora sí, nos piden el sentido de la corriente, ¿no? Entonces, ¿qué sentido va a tener la corriente? Entonces, pues como nos dice que está en función del tiempo, entonces como va a aumentar el tiempo, va aumentando el tiempo, va aumentando el flujo entrante. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la espira? Va a generar un flujo saliente, ¿no? Un flujo saliente. Entonces, al generar un flujo saliente, va a generar una corriente, una corriente antihoraria, ¿no? Va a generar una corriente antihoraria. Entonces, ¿qué podríamos decir, no? Que como el flujo de entrante de la espira aumenta, la espira va a crear un flujo saliente, ¿no? Entonces, entonces ahí va a crear una corriente antihoraria. ¿Sí? Entonces, eso sería todo. No se olviden de darle like al video y suscribirse a este canal.